Todo lo que pasa en la planta tiene que ver con clima. Por eso en Perú hay un dicho que me gusta mucho. En Perú dicen el clima te desnuda. Cuando las cosas no están bien y cambia el clima, las cosas se potencia el problema. Yo recuerdo que mis profesores me decían, si tú nutres bien una planta, no necesitas aplicar ya nada más. Sí, pero eso lo dice uno que está detrás en una oficina donde tiene aire acondicionado. Si nosotros logramos manipular el estrés climático en las plantas, podemos potenciar la hidroponía. La hidroponía sola, o sea, si no tenemos un invernadero climatizado, no funciona al 100. Bienvenidos a Campo 360, el espacio donde conectamos el conocimiento con la ciencia. Hoy nos sumergimos en un tema fascinante que está transformando la agricultura moderna con las nuevas fronteras de la nutrición de cultivos, con especial énfasis en la hidroponía y la bioestimulación. Mientras que el mundo debate sobre la agricultura orgánica versus la convencional, científicos y productores visionarios están redefiniendo cómo alimentamos a las plantas. Un dato impactante. Los sistemas hidropónicos pueden reducir el uso de agua hasta en un 90% comparado con cultivos tradicionales, mientras multiplican la producción por metro cuadrado hasta 10 veces. En Japón, granjas verticales hidropónicas producen 100 veces más lechuga por metro cuadrado que los campos convencionales. Por otro lado, el mercado global de bioestimulantes, sustancias que potencian el metabolismo de las plantas sin fertilizantes tradicionales, superará los 5.000 millones de dólares en 2025, creciendo a un ritmo anual del 10%. ¿Por qué? Porque están logrando incrementos de rendimientos que van del 5 al 25% con una inversión mínima. ¿Pueden estas tecnologías realmente transformar la forma en que alimentamos a un mundo hambriento? Tengo el honor de contar con el doctor Prometeo Sánchez García. Él es especialista en nutrición de cultivos y consultor internacional. Bienvenido, doctor Prometeo. ¿Listo para provocar algunas reacciones hoy? Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, siempre es bueno ser disruptivo en estos casos. Muchas gracias y un abrazo también a tus asistentes. Muchas gracias. Empecemos por los fundamentos. En un sistema hidropónico tenemos control total sobre cada molécula que recibe la planta, algo que es definitivamente imposible en el suelo. ¿Cómo cambia esto nuestra comprensión sobre las verdaderas necesidades nutricionales de los cultivos? Bien, esa pregunta la hice yo hace muchos años, eh, precisamente asesorando productores de fresa en Zamora, Michoacán. Me tocó trabajar fresas en hidroponía y en suelo. Y ahí yo percibí que no había diferencias entre manejar suelos y manejar la hidroponía. Es decir, en términos generales, partiendo de los principios de la nutrición vegetal, una planta realmente lo único que requiere son a nivel suelo, agua, nutrientes, aire. Y a nivel aéreo, pues lo único que requiere es luz, bueno, que la hoja esté verde, ¿verdad? Con clorofila y que haya CO2. Entonces, en términos fisiológicos, no debería haber ninguna diferencia. Entonces, la planta realmente no entiende si está en suelo o está en sustrato. E incluso yo he llegado a decir que el suelo es un sustrato orgánico. Como si vemos la definición de lo que es un sustrato, dice, o lo que es suelo, decimos, este se sirve como sostén para la planta, te aporta agua, nutrientes, aire, y lo mismo hacen los sustratos. Cuando tú ves la definición de un suelo, dices, el suelo tiene una parte física, una parte sólida, una parte líquida y una parte gaseosa. Los sustratos también te ofrecen esas condiciones. Entonces, la planta en realidad, si te fijas, no entiende si está en suelo o está en sustrato. Si está en un suelo arcilloso, franco, arenoso, o está en un suelo, en un sustrato, llámese fibra de coco, perlita, etcétera. Entonces, ella lo que necesita son equilibrios. ¿Ya? Equilibrios, es decir, en suelo le llamamos capacidad de campo, ¿verdad? Cuando tenemos la mitad de los poros del suelo ocupados por aire y la otra mitad por agua, independientemente de la textura. Y en un sustrato pasa exactamente lo mismo, ¿no? Independientemente del tipo de sustrato, su granulometría, lo que necesita es un equilibrio y en el sustrato le llamamos capacidad de contenedor, es decir, un equilibrio hídrico. Después viene la parte del equilibrio, pues ya dijimos, nutrimental. La planta no entiende si está en una solución nutritiva en hidroponía o está en una solución del suelo. Y te decía que eh, yo he visto, por ejemplo, producciones de tomate en invernadero
con pequeños productores, afortunadamente, me tocó ver dos casos. Un productor de Aquixtla, Puebla, trabajando invernaderos en suelo, y me decía que sus rendimientos eran de 500 toneladas por hectárea. Cuando, si tú te fijas en los rendimientos máximos o los récords a nivel mundial, en hidroponía lo tienen los holandeses, en sus invernaderos super mega tecnificados, en condiciones completamente controladas, y ellos llegan a producir hasta 1000 toneladas por hectárea de tomate, o jitomate que le decimos, ¿no? Estos productores pequeños, en sus pequeñas áreas de producción, con invernaderos menos tecnificados en suelo, llegan a producir hasta 500 toneladas por hectárea. Me acuerdo que me decía un productor, escuchando una de mis charlas, que en Holanda se obtienen hasta 1000 toneladas por hectárea en hidroponía. Me decía el pequeño productor, oiga doctor, entonces todavía me falta mucho por hacer. Le dije, don Pedro, aunque no lo crea, lo que usted está haciendo en suelo, en estos invernaderos semi-tecnificados, equivale a 1000 toneladas que producen los holandeses en esos super, super, invernaderos, ¿no? Entonces, vean cómo puede ser exitoso, ¿verdad? En unas condiciones que parecería menos óptimas para el crecimiento del tomate, cuando los productores aprenden o logran manejar los suelos, hacer una buena nutrición, un buen manejo de raíces, etcétera, pueden lograr esos rendimientos. Lo mismo me tocó verlo, por ejemplo, en la Mixteca oaxaqueña, en Tlaxiaco, precisamente, una productora llegó a producir hasta 450 toneladas por hectárea de tomate. Recuerdo bien esto, ¿por qué? Porque en Tlaxiaco cada año se hace la feria del tomate y allá le dieron un premio. Me acuerdo en aquella ocasión le dieron un premio a esta señora por haber obtenido los mayores rendimientos en la zona, que eran 450 toneladas. Eso significaría lo que obtienen aquí en estos productos, en estos invernaderos de aquí entre Atlacomulco y Toluca, ¿verdad? Son invernaderos de alta tecnología, donde ellos cosechan hasta 9000, perdón, no, hasta el 950 toneladas por hectárea. Entonces, por eso yo he llegado a la conclusión que la planta, finalmente, si tú aprendes a manejar bien la solución del suelo, ¿ya? Que sería el equivalente a la solución nutritiva, pues tú puedes llegar a obtener los mismos rendimientos que en la misma hidroponía. Ahora, un mal productor en hidroponía puede producir menos que un buen productor en suelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esos productores? ¿O por qué son esos rendimientos tan altos? Porque cada semana nosotros monitoreamos la solución del suelo, ¿verdad? Usamos pues, los famosos extractores de solución del suelo, que le llamamos chupatú, ¿no? Y nosotros vemos cómo está, en qué equilibrio se encuentra la solución nutritiva. Entonces, si tú mantienes un equilibrio, ¿ya? Como vamos a verlo posteriormente, entre los nutrientes, entonces tú puedes llegar a simular o mantener más o menos una solución balanceada tal y como lo hacemos en la hidroponía, entonces, o semi-hidroponía. Entonces, por eso estoy poniendo estos casos precisamente por lo que estoy comentando. Ahora, en aquel proyecto que me tocó trabajar en Fresa, en Zamora, Michoacán, ahí me di cuenta de esto. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo me tocó manejar fresas tanto en hidroponía como en suelo. Y ahí veía yo que siendo la misma variedad, bajo las mismas condiciones de macrotúneles, lo único que cambiaba era el suelo o el sustrato. En un caso era fibra de coco y en el otro lado era un suelo arcilloso. Entonces, si yo lograba mantener un equilibrio en la solución del suelo y un equilibrio en la solución nutritiva en los cultivos en hidroponía, los rendimientos eran casi similares. Entonces, nosotros que tenemos ese prejuicio, ¿no? Es que los suelos producen menos que en hidroponía. No siempre es así. O sea, no siempre es así. Y me voy a ir más allá. Los mejores rendimientos que yo he visto en mi vida, en muchos cultivos, ha sido en suelos arenosos. Por ejemplo, caso Perú, que tiene el récord mundial en producción de aguacates. Ellos manejan, este año pasado me tocó ver hasta más de 50 toneladas por hectárea de aguacate. ¿Ya? 50 toneladas de aguacate, para tener una idea, es como decir 40 toneladas de maíz, ¿no? Por hectárea. O sea, es un rendimiento y ha sido en suelo arenoso. En el caso de arándanos también me tocó ver lo siguiente. Mientras que un productor en arándano en suelo produce alrededor de 3 toneladas, perdón, 30 toneladas por hectárea, en hidroponía más o menos sucede lo mismo. O sea, más o menos usted produce lo mismo en suelo que en sustrato. Pero
Los mayores rendimientos que he visto yo de arándanos en México ha sido en Ciudad Guzmán, suelos arenosos, un productor cosechando casi 50 toneladas por hectárea de arándanos, ¿ya? Que sería el equivalente, dijimos, a 40 toneladas de maíz. Entonces, ve cómo, por eso yo dije hace rato, un mal productor en hidroponía produce menos que un buen productor en suelo. Entonces, si nos vamos a los principios básicos, vas a ver que no hay mucha diferencia entre un suelo y un sustrato. El problema es que en suelo nunca monitoreamos nada. Cuando mucho hacemos un análisis de fertilidad del suelo y nos olvidamos, o un análisis foliar. En hidroponía, ¿qué hacemos? Monitoreamos todos los días. Lo que sale del gotero, lo que está drenando, mínimamente medimos pH, conductividad eléctrica y la cantidad de agua que se está drenando, ¿cierto? Y en suelos, desafortunadamente, nunca medimos nada. Cuando hemos logrado estar midiendo la solución del suelo cada semana con el laboratorios portátiles y hacer ajustes en los programas de nutrición, ahí donde vemos que nos hemos podido ahorrar hasta un 40% de fertilizantes y produciendo más. Por eso puse el ejemplo de Oaxaca, ¿no? Que ahí manejamos mucho esa estrategia. Entonces, con apoyo del gobierno, algunas agencias gestoras de innovación, de aquella época me acuerdo, ya, que impulsó la Secretaría de Agricultura, se compraron kits de medidores de nutrientes. Y cada semana se hacían los análisis de solución del suelo, en esos invernaderos, en suelo. Y se hacían ajustes. Cada semana se hacía un ajuste de la solución, ¿ya? Como normalmente lo hacemos en hidroponía, en sustrato. Entonces ve cómo se logró, me acuerdo en aquel proyecto de allá de Tlaxiaco, se logró disminuir 40% el uso de los fertilizantes y produciendo lo doble. Entonces, por eso son sistemas rentables cuando tú utilizas este tipo de estrategias, claro que lo son. Entonces te digo que a veces uno piensa que la tecnología solamente está diseñada para los grandes empresarios, para las grandes empresas. Y si te fijas, yo siempre pongo el ejemplo, comparo un productor de invernaderos de Sinaloa, grande, con un productor de invernaderos de Oaxaca, o el de Aquixla, Puebla. Si te fijas, yo les decía a los productores, acá los pequeños, ustedes producen más que los grandes productores de Sinaloa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ustedes están dominando una técnica, ¿no? Y en Sinaloa lo único que hacen es, se hace un análisis al principio, se diseña un programa de fertilización, no de nutrición, de fertilización, y al final decimos, solamente esto cosechamos. Mientras que un pequeño productor en invernadero, en Oaxaca, ¿ya? Llega a producir, dijimos, hasta 450 toneladas, o este señor de acá de Aquisla, que produjo hasta 500 toneladas por hectárea, en Sinaloa no pasan de las 300 toneladas, ¿no? Entonces, aquí no es la cuestión de que la tecnología esté diseñada solamente para los grandes, ¿no? Cuando los pequeños han logrado adoptar y adaptar esa tecnología, eh, son productores muy exitosos, ¿no? Tan es así que se han arraigado en esa zona, ¿ya? Los errores que cometen entonces a veces los productores y las productoras sería no monitorear, no hacer los ajustes que se requieran. A lo mejor no entender la diferencia entre fertilizar y nutrición, porque nos dices una cosa es fertilizar, otra cosa es nutrición. No Así es. sé si rápidamente nos puedas comentar justamente a qué te refieres con esa diferencia, nada más para que nos quede como muy claro y si hubiera algún otro error que están cometiendo nuestros amigos productores, nos pudieras comentar. Bien, creo que sí, yo creo que algo que yo he visto en el norte del país, ¿verdad? Donde producen hortalizas, que también son exitosos, ¿no? Yo llegué a pensar que el éxito radicaba en los altos rendimientos, ¿no? ¿No? Entonces, desafortunadamente, cuando manejamos grandes extensiones, normalmente los rendimientos son más bajos, ¿no? Y tiene lógica. Los pequeños productores que manipulan, tienen un área más pequeña donde pueden manipular mejor la superficie que tienen, pues por eso siempre los rendimientos son más altos y la calidad mucho mejor. Entonces, uno de los errores que se comete, considero, muchas veces, para no poder sacarle provecho a nuestros suelos, que por cierto ya están muy deteriorados, ¿verdad? Para no sacarle el mejor provecho a nuestros suelos, es de que solamente se piensan que haciendo un análisis de fertilidad del suelo para hacer un programa de nutrición en base al suministro del suelo, ¿verdad? Y la demanda del cultivo, y solamente hacen un análisis al inicio, por ahí tal vez a mitad del ciclo hacen un análisis foliar y cosecha. Es decir, yo siempre he dicho que la nutrición no es solamente generar un programa de fertilización, ¿verdad? La nutrición yo la veo como más integral. Primeramente tenemos que acondicionar el suelo. En el norte, desafortunadamente,
A nuestros paisanos se les ha olvidado acondicionar el suelo. El suelo es un sistema vivo, ¿verdad? Creo que muchos de los problemas que tienen actualmente en las zonas productoras de hortalizas, y no solamente en hortalizas, en general, ¿no? Frutales, es que se les ha olvidado el suelo. Lo hemos deteriorado, ¿no? Por ahí hay trabajos mismos dentro del colegio posgraduado, ¿no? Del doctor Ortiz Solorio, donde nos habla de más del 60% de la degradación de suelos, ¿no? Y solamente él habla de la degradación física y química, pero si habláramos de la degradación biológica, estaríamos hablando de un 90% de suelos agrícolas degradados, ¿no? Entonces, realmente el problema de degradación es muy fuerte en nuestro país. Entonces, y todavía si queremos ser exitosos en producir alimentos sanos, inocuos y nutritivos, pues no, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por regenerar ese suelo. De ahí viene todo el concepto de agricultura regenerativa, ¿no? Mejorar la fertilidad física, la fertilidad química y la fertilidad biológica en los suelos que se ha desvirtuado un poquito porque pensamos que agricultura regenerativa es agricultura orgánica. No, no, no. En un suelo, tenemos una parte física, una parte biológica y una parte química. Y los tres son bien importantes. Entonces, regenerar el suelo significa manejar bien la parte física, la parte química y la parte biológica. Ok, entonces pensamos que los suelos van a ser eternos. No es así. Entonces, partiendo de eso, la nutrición implica primeramente el acondicionamiento del suelo. ¿Para qué? Para crear condiciones para el segundo paso es estimular el crecimiento de las raíces. Muchos de los programas de fertilización están diseñados solamente en el aporte del suelo, en la demanda del cultivo y la eficiencia de los fertilizantes. Tal vez dentro de la eficiencia, pues no se considera las raíces, fíjate, algo bien interesante, las raíces. El otro día platicando precisamente con un colega reconocido aquí en México en fertilidad de suelos, me dijo, oye, Prometeo, en estos modelos que generamos, ¿ya? Para fertilizar, se nos olvidaron las raíces. Fíjate, algo tan importante. ¿Cómo queremos aportar agua? ¿Cómo queremos nutrir una planta si no tenemos raíces? Entonces, el segundo paso en la nutrición es tener raíces. Y si no tenemos, tenemos que generarlas. Pero para eso tenemos que tener un suelo acondicionado. El tercer paso es cuidar las raíces, para que no se me enfermen. El cuarto paso, ahí viene, ahora sí, la nutrición. Y la nutrición no solamente es aplicar un programa, hay que irlo ajustando en base a las mediciones. Por eso, para mí, en la nutrición, una parte medular es el seguimiento nutricional. Ahí está el secreto de la nutrición, el seguimiento nutricional. Porque no por aportar un nutriente, la planta lo va a tomar. Y más adelante lo voy a explicar cuando toquemos el tema de bioestimulación. El clima está directamente involucrado en la toma de nutrientes, ¿ya? Y lo voy a explicar de otra forma. Entonces, si no consideramos el tema climático, pues ¿de qué sirve estar fertilizando, fertilizando, fertilizando si la planta está en un suelo compactado, no tiene raíces, están enfermas y además el clima no favorece la toma de nutrientes? Entonces, por eso dentro de un programa de manejo integral de la nutrición de cultivos, yo he incorporado un tema que vamos a platicar el día de hoy, que es la bioestimulación, el manejo del estrés climático, que es en lo que me he especializado en estos últimos 5 años. Cómo el clima afecta a la productividad de los cultivos en varios países donde me ha tocado estar colaborando en estos tiempos, ¿no? Déjame comentarte que, pues yo recuerdo cuando yo estaba en la preparatoria agrícola de Chapingo, nos pidieron que hiciéramos una colecta de plantas y mi papá, que es suelero, no asiste bien a mi papá, me llevó a un trabajo que tenían en Yucatán donde estaban haciendo hidroponía, ¿no? Fue como la primera vez que yo conocí la hidroponía. Pero pues te estoy hablando de hace muchos, muchos años, Ujú. unos 30 años. Entonces, la pregunta que yo me he hecho, ¿por qué si desde hace 30 años estamos hablando de hidroponía, por qué la hidroponía no logró crecer? ¿Será porque pensamos que los consumidores, que los alimentos que se producen en hidroponía son menos sabrosos que los que se producen en el campo? ¿Será porque a los productores estas tecnologías no les gustaron? ¿Será porque no es rentable? ¿Tú qué piensas? Mm, yo creo que, fíjate, hace algunos años precisamente, yo colaboré mucho con pequeños productores en Oaxaca, ¿no? Conocí afortunadamente todo ese estado, ¿no? En proyectos precisamente de invernaderos, ¿no? Para hortalizas. Y recuerdo que en diferentes lugares de Oaxaca me hacían la misma pregunta. Prometeo, me decían, ¿y puedo cultivar maíz en invernadero, en hidroponía? Y yo les decía, inicialmente recuerdo que mi primera reacción fue no, así tajantemente, no.
¿Ah? ¿Para qué? El maíz no es un cultivo rentable, ¿no? Y así, ¿no? Me acuerdo. Después, en otro pueblo, recuerdo también en una capacitación, me hicieron la misma pregunta. Doctor, ¿y nosotros podríamos sembrar maíz en hidroponía, en invernadero? Y yo, olvídense de eso, ¿no? Pero ya como total, en otro pueblo, una tercera vez, me hicieron la misma pregunta. Y entonces me hicieron reflexionar, dije yo, y me cayó el 20 cuando un día que fui a un supermercado acá en la Ciudad de México, donde vivía antes, y, y cuando voy viendo tres o dos elotes, ¿verdad? Así al vacío, que costaban 50 pesos, ¿no? Es de 25 pesos cada elote. Yo me quedé pensando, dije, creo que sí sería un buen negocio, ¿no? Producir este, elotes en hidroponía, ¿verdad? Que crecen bien parejitos, bien bonitos, ¿verdad? En invernaderos, claro. Pero si te digas, ahí ya le estamos dando un valor agregado. ¿Por qué creo que muchos de estos proyectos no han sido difundidos en otros cultivos, a excepción de los cultivos altamente rentables, ¿no? Como son las hortalizas, las berries, etcétera? Entonces yo pienso que es eso, ¿no? Tal vez si le diéramos otro giro, ¿ya? A los cultivos básicos. Por ejemplo, un día estaba yo en Oaxaca y pues tenemos maíces de colores, que le llamamos, ¿no? Que son ricos en antioxidantes y que se exportan para Europa y que se pagan muy bien. Y después me tocó ver una empresa que se dedicaba a fabricar tostadas, ¿ya? De maíces criollos de Oaxaca para exportar a Estados Unidos, que pagan un superprecio. Y después vi que el chile miahuateco y el chile de agua de esas zonas casi cuesta $1 cada chile en Estados Unidos. Yo dije, ah, aquí está el negocio, ¿no? Entonces, fíjate cómo este tipo de cultivos pueden ser rentables si les diéramos un valor agregado, ¿no? Es decir, querer producir maíz para tortilla, ¿ya? En hidroponía, seguramente por los precios no seríamos tan competitivos, pero si hacemos este tipo de giros, es decir, maíces de colores ricos en antioxidantes para hacer tostadas, para exportar o todo esto, creo que ahí ya tendría lógica en poder cultivar estas plantas en hidroponía, ¿no? Porque finalmente el valor agregado daría pues, para pagar toda esa infraestructura que normalmente es cara, ¿no? Yo creo que, y siempre hemos dicho que el único defecto de la hidroponía es el costo inicial. Ese es el costo inicial. Déjame cambiar un poco hacia avanzar en el tiempo. ¿Cómo han estos sistemas automatizados como el control y todo lo que hemos logrado ahora ya tener de datos de pH, niveles de oxígeno, realmente cambia, marca una diferencia significativa en el rendimiento? O sea, tener más datos nos ha permitido, tú me decías, yo sigo haciendo investigación, entonces... Platícame un poco si estos datos nos ayudan o a veces solo los estamos colectando. Bien. Sí, yo creo que la agricultura moderna no podemos de visualizarla, no podemos dejarla de un lado con todas estas nuevas megatendencias, ¿no? La inteligencia artificial nos está permitiendo efectivamente generar algoritmos para que el trabajo que normalmente hace uno con lápiz, con una plantilla de Excel, ahora lo hacen pues sensores, ¿verdad? Conectados a la computadora, por llamarlo así de manera muy simple, donde finalmente ellos se encargan de hacer estos monitoreos, ¿verdad? Los sensores sensan, llámese pH, conducta eléctrica, drenaje, nutrientes, ¿verdad? Sensan, se manda esta información a una computadora, se procesa la información y automáticamente, como cada tanque con su solución fertilizante está conectado al sistema de riego, pues solamente se está inyectando lo que realmente la planta está, la planta está tomando, ¿no? Esto se hace mucho en sistemas cerrados. Un sistema cerrado es donde se está recirculando la solución nutritiva, en un sistema hidropónico. En los sistemas abiertos, pues es más complicado porque, bueno, finalmente es como si fuera suelo. Se está tirando el agua y la solución nutritiva. Pero en los sistemas cerrados, este tipo de estrategias o de aplicación de la inteligencia artificial, la robotización, nos permite simplemente mejorar nuestra actividad, ¿no? Como diaria, es decir, nos permite hacer otras labores, ¿verdad? Sin estar monitoreando, nosotros mismos estar tomando las muestras, haciendo los análisis. Esto ya lo hacen los robots, por llamarlo así, y a través de inteligencia artificial se procesa esta información y
y se aplica de esa manera. Ahora, esto no significa que gracias a esto estamos incrementando los rendimientos, no, o mejorando la calidad tampoco. Simplemente nos hace la vida más tranquila, más sencilla, ¿verdad? Eh, lo que antes hacíamos inicialmente a lápiz, después a través del Excel, ¿verdad? Ahora lo hacen todos estos procesadores, es decir, la robotización, automatización y ahora incorporar la inteligencia artificial. Así visualizo yo muchos, bueno, la agricultura moderna, ¿no? Realmente así es y así será de aquí en el futuro. Y otra pregunta que recuerdo también muchas veces me preguntaban si mejora la calidad en la hidroponía o se pierde. Yo siempre he dicho que la agricultura es muy sencilla, son tres cosas básicas. Es la genética, es el clima y es el manejo. Es donde entramos nosotros, ¿no? Entonces, si yo tengo una buena genética, un buen clima y hago un buen manejo, es donde tengo productos limpios, nutritivos y con una excelente calidad. Una vez recuerdo, yo he estado impulsando mucho los proyectos de aguacate en hidroponía. En México ya tenemos estos proyectos. Cuando yo por primera vez dije que se podía producir aguacate en hidroponía, muchos se reían, ¿no? Estoy hablando hace años. Y me hicieron una pregunta, recuerdo, en Uruapan, un asesor de aguacate muy reconocido, me dijo, Prometeo, pero la calidad de aguacate en hidroponía no es la misma. Fíjate, o sea, él la afirmó. Le dije, ¿tú ya lo hiciste? ¿Ya has producido aguacates en hidroponía? Me dijo, no. Le dije, entonces no me digas que no es la misma calidad. Primero, porque nadie lo ha hecho. Dos, pero yo te voy a decir que sí es la misma calidad. ¿Por qué? México, casi todos sus arándanos que exporta a Estados Unidos, que pasan por todo un proceso de estándares de calidad, donde nos interesa el bloom, color, sabor, tamaño y todo esto, ¿verdad? Donde se mide, y todo el arándano que se produce en México, una gran cantidad, si no es que más del 50% de la superficie es en sustrato, ¿verdad? Es en hidroponía. Entonces, si pasan por todos esos estándares de calidad, ¿verdad? Entonces, no me digas que la hidroponía disminuye la calidad de la producción. Le dije, acuérdate, son tres cosas. Es genética, es clima y es manejo. Si no se está obteniendo la calidad del arándano, es porque no estamos manejando bien el arándano. O dos, o porque no estamos manejando bien el clima, o porque la genética simplemente no da para producir esa calidad que normalmente estamos buscando. Entonces, yo creo que cuando uno se trata de ser disruptivo, afortunadamente y te lo comentaba fuera del aire que me han estado llamando de otros países precisamente para apoyarlos en proyectos con aguacates hidropónicos, ¿no? Entonces ya esto cada vez tiene más y más relevancia. En México ya hay muchas hectáreas con aguacates en hidroponía. Bueno, y en muchos países que me toca recorrer, afortunadamente ya están también impulsando este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque estos proyectos de aguacate en hidroponía están pensados para varias cosas. Primero, la sustentabilidad. Una connotación muy ecológica. Ya no vamos a destruir bosques, ¿verdad? Que es lo que hemos venido haciendo, tirar bosques para poner aguacates. Dos, podemos utilizar suelos donde antes no se podía producir aguacate, como son suelos arcillosos o muy deteriorados. Tres, tenemos un ahorro sustancial de agua, ¿verdad? Eh, podemos utilizar sistemas de captación de agua de lluvia, podemos utilizar celdas solares, como estamos trabajando con variedades de aguacate enanos, ¿verdad? Que afortunadamente México tiene un alto potencial genético, ¿ya? En temas de aguacate. Entonces estamos como cambiando la manera de producir aguacates, ¿no? Ahora, ¿son rentables o no son rentables, ¿no? Estos sistemas. Estos sistemas están diseñados para producir 50 toneladas por hectárea, ¿ya? Y son árboles que no pasan más de 2 metros de altura. Estos también están diseñados ¿para qué? Para una mejor cosecha, donde utilicemos menos manos de obra. Esto está diseñado de una manera que inicialmente, pues yo soy originario de Uruapan, Michoacán. A mí me da mucha tristeza ver cómo han devastado, ¿verdad? Cómo está afectando el clima en la ciudad, cómo nos inundamos, cómo hace más calor, y todo es por eso, ¿no? Porque hemos devastado los bosques. Entonces, estos proyectos están diseñados para irnos a zonas donde tenemos las peores condiciones, suelos de mala calidad, clima de mala calidad, agua de mala calidad. Entonces, por eso estos tipos de sistemas hidropónicos, ¿ya? Con aguacate están diseñados básicamente para esto. Entonces creo que cuando uno comienza
a ser disruptivo, como decíamos, como que a veces, pero entiende lo que está sucediendo. Dijimos, finalmente la planta que necesita aire, agua, nutrientes, ¿qué más? Luz y clorofila. Entonces, si contamos con esto, aún en sistemas hidropónicos, podemos producir alimentos en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que por eso la NASA también ha desarrollado mucho la técnica de la hidroponía, porque se supone que así vamos a producir alimentos cuando nos vayamos a vivir a otros planetas. Así se alimentó por mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial se alimentaron a muchos soldados, ¿no? A través de técnicas hidropónicas. Entonces yo creo que el primer proyecto que hubo en hidroponía grande fue en Japón, en una isla de Chafú se llama, 22 hectáreas con hidroponía. Entonces, y era para alimentar pues, a la población que estaba ahí aislada, ¿no? Entonces te digo que sí, la hidroponía creo que tiene todavía mucho potencial y no nos sorprenda ver cultivos como aguacate, como limones, como mangos. En Turquía, por ejemplo, se producen bananos en hidroponía bajo invernadero. Interesante. ¿Eh? En el higo, ¿verdad? En México. Entonces yo creo que no nos asustemos, con la hidroponía. Yo creo que sí es un cultivo que nos permita ganar no solamente dinero, sino mejorar la calidad de vida de muchas personas, económica. Calidad de vida me refiero también cuidando el agua, cuidando el aire, cuidando el bosque, cuidando los suelos. Pues creo que esos sistemas seguirán siendo siempre exitosos, ¿no? En cualquier parte del mundo. Oh, qué fascinante. Y sigamos en estas cosas fascinantes. Ahora sí, háblame de la bioestimulación. Entiendo que no son nutrientes tradicionales ni son protectores de cultivos. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bioestimulantes? Y sobre todo, ¿cómo están cambiando nuestra comprensión de la fisiología vegetal? Bien. Te comentaba hace un rato que yo he incorporado dentro del manejo integral de la nutrición de cultivos en la bioestimulación. ¿Por qué? Porque si vemos, hay una definición muy sencilla, ¿no? Está en la revista Acta Horticulture, salió un artículo en el 2015, apenas se definió lo que era un bioestimulante. Gracias a la presión pues, del Consejo Europeo de Bioestimulantes. ¿Por qué? Porque había muchas empresas que vendían, por ejemplo, hormonas sintéticas y veían una respuesta en la planta y decían, es un bioestimulante. Entonces, para que no hubiera mucha corrupción en ese tipo de productos, se definió lo que era un bioestimulante. Entonces, en aquel entonces, el doctor Patrick Dujardin, ¿ya? Dujardin, que por varios años fue el presidente de la Sociedad Internacional de Bioestimulantes, definió lo que era un bioestimulante. Y es bien sencillo, son tres cosas. La primera dice que un bioestimulante es una sustancia vegetal o un microorganismo que potencia la nutrición de los cultivos, es decir, ayuda a mejorar la nutrición de los cultivos. Por ejemplo, hay productos que le llamamos potenciadores de la bomba de protones. Se oye muy bonito eso, pero no es otra cosa más que productos que aceleran la absorción de nutrientes, ¿no? Y normalmente son productos orgánicos, bueno, vamos a decirlo así en términos, entre comillas. Entonces, ve, mejora la nutrición. ¿Qué más? Lo que yo he trabajado en los últimos años, que es lo que me voy a enfocar mucho, es hablar del clima, que nos está generando muchos dolores de cabeza a nivel mundial. Entonces, la segunda, una segunda objetivo, un segundo objetivo de los bioestimulantes es que nos ayudan a mitigar el estrés abiótico. El estrés abiótico o es clima o es suelo, en el caso de los cultivos que están en el suelo. Entonces, yo estoy trabajando mucho el manejo del estrés climático, ¿verdad? En diferentes partes del mundo. En eso me estoy especializando, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar mucho de esto. Entonces, eso sería una segunda característica de un bioestimulante, que es una sustancia o un microorganismo que me ayuda a mejorar la nutrición de las plantas, me ayuda a mitigar o a minimizar el estrés abiótico. Y tercero, que me ayuda a mejorar la calidad, ¿ya? De los cultivos sin importar su contenido nutricional. Entonces, esa es una definición tan sencilla de lo que es un bioestimulante. Ahora, si estos bioestimulantes funcionan o no funcionan, pues eso ya este, hay que validarlo en campo, ¿verdad? Aunque hay muchas técnicas que se pueden usar para poder evaluar el efecto de un bioestimulante. Es como si me hablaras de en los humanitos el tomar cúrcuma Ujú. o todas estas cosas que nos vienen diciendo de que te van a ayudar a que no envejezcas por estas cosas de la oxidación de las células, Así es. algo así, pero para estimular Es que la exactamente lo mismo. planta pueda absorber mejor sus nutrientes, ¿sí? Fíjate, y tiene toda la razón. Fíjate, por ejemplo,
Cuando se trata de hablar de bioestimulantes, un bioestimulante va a funcionar siempre, sí o sí, la planta esté bien nutrida y esté bien regada, ¿no? O sea, si no riegas bien y no fertilizas bien o nutres la planta, pues un bioestimulante no va a funcionar. Entonces, eh, acuérdate que todo estrés, ¿verdad? Genera, en el caso del estrés abiótico, todo se traduce en un estrés oxidativo, ¿no? En generar radicales libres, ¿no? Entonces, fíjate cómo la fisiología humana, la fisiología vegetal es muy parecida, ¿no? Por ejemplo, nosotros utilizamos glutatión, ácido glutámico, en plantas para eliminar los radicales libres. Y lo mismo se recomienda en los seres humanos, ¿no? El ácido glutámico o precursores de glutatión. Recuerda que el glutatión se forma en nuestro organismo en el hígado, ¿no? Entonces hay precursores de glutatión para potenciar la formación precisamente de antioxidantes. Entonces yo creo que es muy parecida la fisiología humana a la fisiología vegetal. Pero a mí, ¿sabes qué? Lo que me llama la atención es que yo todavía veo colegas que no creen en la bioestimulación. Claro, estamos hablando de la nutrición ortodoxa. ¿Ya? Yo recuerdo que mis profesores me decían, si tú nutres bien una planta, no necesitas aplicar ya nada más. Sí, pero eso lo dice uno que está detrás en una oficina donde tiene aire acondicionado. Pero las pobres plantas, ¿ya? Que están estresadas día y noche en campo, al aire libre, entonces eso no podemos decir que una planta bien nutrida, no necesitamos ayudarle, ¿no? Entonces, fíjate, apenas en 1995, en Múnich, en Alemania, por primera vez se hizo un congreso sobre el estrés vegetal. Fíjate, 1995, o sea, esto es reciente. En 1936, Hans Selye, que es el creador de la teoría del estrés en los seres humanos, él fue el que dijo que muchos de nuestros problemas de salud tienen que ver con el estrés, ¿no? Y ahora estamos hablando, y ahora que trabajo yo mucho el estrés en las plantas, es cierto, ¿no? Muchos de los problemas que vemos en cantidad, en calidad y en sanidad de las plantas tiene que ver con el estrés. Entonces es un tema nuevo. O sea, a mí no me preocupa que mis colegas no crean en el estrés vegetal, ¿ya? Porque esto es algo nuevo, novedoso, vamos a decirlo, y afortunadamente se está trabajando. Hay técnicas como la metagenómica, la metabolómica que nos ayudan a explicar y a entender realmente lo que hacen todos estos bioestimulantes, que en realidad podemos agruparlos en 5 grupos. El doctor Patrick Dujardin los agrupa en 5 grupos, ¿eh? Él dice, los bioestimulantes pueden ser ácidos orgánicos. Ahí entran los ácidos húmicos, fúlbicos y los ácidos carboxílicos, entre otros. Después dice, otro grupo son las algas marinas. Fíjate, las algas marinas, recuerdo, hace años estaba un ingeniero en el norte del país, el Benito Canales, me acuerdo. Trabajó muchos años las algas y nadie le hacía caso. Él ya, desafortunadamente, ya falleció. Y mira, ahora estamos hablando de las maravillas de las algas marinas, algas pardas, ¿no? Como Ascophyllum nodosum, Eclonia máxima, Durbilia antártica, y tenemos ahora sargazo, que también se utiliza para mejorar o potenciar la fisiología de las plantas. Tenemos las algas azules, las algas rojas. Entonces ya está toda otra gama de bioestimulantes que son las algas marinas. Tenemos después los péptidos, ¿verdad? Donde están los aminoácidos, el ácido glutámico, etcétera, etcétera. Se diseñó, fíjate, también se diseñó un grupo, que es la glicina betaína, que está enfocada mucho al estrés salino, por ejemplo. Yo utilizo la glicina betaína, aunque antes no había nada para estrés climático, y yo empecé a trabajar hace años la glicina betaína para el manejo del estrés climático, con una simple lógica. Si la glicina betaína se utiliza para el estrés salino pues genera estrés hídrico, ¿no? En las plantas. Entonces yo dije, ¿y qué pasa si yo empiezo a utilizarlo para el estrés hídrico generado por un estrés climático en las plantas? Entonces ahorita en muchos lugares ya se utiliza la glicina betaína para mitigar el estrés climático. Y fíjate, ahorita voy a hablar también mucho de esto. Y por último, está el quinto grupo, que ahí entran los microorganismos. Fíjate, entonces tenemos 5 grupos que son algas marinas, los ácidos orgánicos, los aminoácidos, los péptidos, ¿verdad? La glicina betaína, los microorganismos. Y claro, hay una gama también, como el silicio, el quitosano, y es una lista enorme de bioestimulantes que se está logrando demostrar científicamente utilizando técnicas como, por ejemplo, la metagenómica. Se aplican
se extrae el ADN y se observa qué genes fueron estimulados, ¿no? Entonces, si mis colegas que son científicos no creen en la metagenómica, entonces desafortunadamente ahí ya no tengo otras herramientas como explicarles que los bioestimulantes funcionen en las plantas, ¿no? Voy a hacer un paréntesis nada más para que nos puedas explicar así muy, muy rápidamente qué estresa a las plantas. O sea, ya dijiste el clima, la falta de agua, me imagino. ¿Hay alguna otra cosa? Porque si estamos pensando en hidroponía, ahí hay que las estresa. Interesante esa pregunta, ¿por qué? Siempre hemos pensado que porque mi planta está en una condición óptima, ideal, donde tengo los nutrientes en un balance iónico bien definido, donde la relación mutua entre aniones y cationes es óptima, donde tengo una solución bien oxigenada, donde pues prácticamente todo el tiempo las raíces están blancas, están en un medio acuoso. Entonces, ¿qué las puede estresar en este caso? ¿Ya? El clima. Entonces, pero el clima entendámoslo no como, desafortunadamente le decimos el clima, ¿no? Entonces, lo que cambia es el tiempo atmosférico de un día para otro, de un año para otro. Ahorita que tuvimos el Niño, por ejemplo, ¿verdad? Hace 2023-2024, que tuvimos el fenómeno del Niño, que nos generó sequía y todo esto, lo que cambió fue el tiempo atmosférico, no cambió el clima. Es decir, el clima para que cambie tiene que pasar de a 35 años bajo las mismas condiciones de temperatura, humedad relativa, radiación, etcétera. Entonces, en esas condiciones cambiaría el clima. Es decir, el subtrópico húmedo no va a dejar de ser subtrópico húmedo porque pasamos 2 años de sequía, ¿no? Va a llover y seguirá lloviendo. Entonces, lo que cambia es el tiempo atmosférico. De un día para otro lo que cambia es el tiempo atmosférico. Durante el día lo que cambia es el tiempo atmosférico. Entonces, malamente le decimos clima, pero bueno, vamos a referirnos al clima. En un día, tú puedes tener condiciones favorables o desfavorables, que dentro del estrés, fíjate, en el estrés en las plantas se distinguen dos conceptos, al igual que en los seres humanos, el eustrés y el distrés. El estrés es el estrés positivo y el distrés es el estrés negativo. ¿Qué puede generar eustrés o distrés en un cultivo hidropónico? El clima, ¿ya? Es decir, yo voy a poner dos ejemplos, siempre pongo de estos dos ejemplos. Estoy en el verano en Tapachula, Chiapas, y puedo estar en el verano en Hermosillo, Sonora. Si estoy en el verano en el Tapachula, Chiapas, hay mucho calor, mucho sol, hay mucha radiación, pero la humedad relativa está al 100%. Si estoy en Hermosillo, hay mucho sol, hay mucho calor, pero la humedad relativa está casi en 10%. ¿Qué pasa en Chiapas? Me pongo bajo sombra y sigo sudando, ¿no? Sigo sudando, sudando, sudando. Pero yo estoy en Hermosillo, se me revientan los labios. ¿Vean? Solamente lo único que cambió fue la humedad relativa. Por eso, ahora, fíjate, yo, ahora que me toca visitar otros países y que estoy estudiando y que estoy trabajando mucho el tema del manejo del estrés climático, aún en condiciones hidropónicas, las plantas se estresan y hacen perder mucho dinero a los productores. Y nos pasó este año. Este año en México, bueno, el fenómeno del niño, no este año, la temporada anterior, la producción de arándano cayó 20%, ¿verdad? Y estoy hablando de arándano hidropónico. Acuérdate que el arándano se produce en macrotúneles, ¿ya? ¿Qué más? La producción de fresa y zarzamoras cayó 15% y la producción de fresa solamente cayó un 5%. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el arándano que está en sustrato, ¿ya? Produjo 20% menos? Claro, porque aún teniendo la solución nutritiva, el riego, todo perfecto, porque porque tuvimos mermas en calibres, en calidad, se deshidrata el fruto, etcétera, etcétera. Es por eso, porque como hubo sequía, sequía no solamente es falta de agua, o sea, en el suelo, es falta de agua en el aire. Y de ahí entra un concepto que manejan mucho en invernaderos, que es déficit de presión de vapor. El déficit de presión de vapor no es otra cosa más que la diferencia entre la humedad del aire y la humedad de la hoja. Cuando una planta percibe esa diferencia muy alta, cuando el ambiente se está secando, lo percibe como estrés hídrico. Dicho de otra manera, todo el estrés abiótico en las plantas se traduce como estrés hídrico. Es decir, la planta cierra estomas y al cerrar estomas, ¿qué hace? Ya no toma agua, ya no toma nutrientes y no toma CO2. Algo bien interesante, fíjate, yo que he trabajado
o trabajé más de 30 años la nutrición vegetal, se nos olvida algo a los nutriólogos, ¿verdad? Que la planta lo que más consume es carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? El 95% de las plantas es aire y es agua, es carbono, hidrógeno y oxígeno. Y nosotros nos enfocamos solamente al 5%, que es la nutrición mineral. Entonces, desafortunadamente a nosotros los agrónomos, vamos a decirlo, se nos olvida que la planta el 95% es aire y es agua y solamente el 5% son nutrientes. Por eso, siempre la culpa, cuando las cosas salen mal, la culpa la tiene, ¿ya?, el que generó un programa de fertilización. Tú me dijiste que íbamos a cosechar 10 toneladas de maíz y solamente cosechamos 5. Claro. ¿Y dónde quedó el otro 95%? Tú puedes fertilizar bien en una planta, puedes nutrirla bien, pero si no tiene las condiciones climáticas ideales para absorber agua y nutrientes y CO2, pues definitivamente no vamos a tener los resultados esperados. Y es lo que pasa cuando cambia el clima. Pues tú puedes tener raíces, puedes tener un suelo acondicionado, puedes tener el mejor sustrato del mundo, el mejor equilibrio de la solución nutritiva, raíces de la planta sana, pero la planta no te produce. Eso lo estoy entendiendo ahora, después de 30 años. Ahora estoy trabajando el otro 95%. Y yo he llegado a la conclusión que a través de la bioestimulación nosotros potenciamos ese 95%. ¿Por qué? Porque ahora vamos a campo y medimos fotosíntesis, ¿ya? Es hora, yo siempre he dicho que los agrónomos tenemos que ser más fisiólogos. Es más, deberíamos ya no estudiar agronomía, deberíamos estudiar fisiología del campo, le llamo yo. Porque si no entendemos los procesos, si no relacionamos lo que pasa en el suelo, con la planta y el clima, ¿ya?, lo que normalmente le llamamos raspa, estamos mal. Y esto me estoy dando cuenta ahora que estamos viendo mermas, solamente para que tengas una idea. Las pérdidas de alimentos a nivel mundial, se dice actualmente, el 65% es estrés abiótico, el restante es estrés biótico. Es decir, si hay enfermedades, plagas, pero hemos aprendido a controlarlas. Lo que todavía no hemos aprendido a controlar es el clima. Y no vamos a aprender a controlar, pero sí podemos bajarle el estrés a las plantas. Entonces, fíjate, partiendo del principio de la hidroponía, ahora que me toca trabajar con frutales a campo abierto, que se cae la fruta, que se cae la flor, que no crece la fruta, etcétera, ahora me doy cuenta. Entonces, he aplicado este conocimiento que usamos en invernadero en hidroponía para llevarlo a campo. Entonces, en campo, ¿qué tenemos? Son las sondas de succión, le llamamos, chupatubos, y monitoreamos constantemente para estar haciendo equilibrios en la solución del suelo, tratar de simular a la solución nutritiva. El manejo del clima, como no tenemos invernaderos, entonces hay fíjate, ya eso fue escrito ya en el año 2001, una planta necesita, ya sabemos cuál es el déficit de presión de vapor óptimo para las plantas, y va de 0,5 a 1,5 kilopascales. Cuando tenemos más de 1,5 kilopascales de déficit de presión de vapor, ¿ya?, la planta cierra estómago y empieza a haber como una deshidratación. Vas al suelo, al campo, hay agua, hay raíces, no tenemos sales y las hojas la planta está deshidratada. ¿Qué sucede ahí? Que la planta cerró los estomas para no perder agua interna. Al cerrar estomas ya no toma agua. Al no tomar agua, ya no toma CO2. Y vamos al campo, fíjate, ahorita en campo utilizamos IRGA, un medidor de fotosíntesis que cuesta caro, $40,000. Utilizamos porómetros que nos cuestan unos $4,000, o un fluorómetro que también nos puede ayudar a medir el estrés, que nos cuesta hasta $16,000. Pero yo, por ejemplo, estoy diseñando toda una herramienta para medir el estrés en las plantas directamente en campo de una manera muy sencilla o muy barata. Y yo mido los grados Brix en hojas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si decimos que la planta el 95% es carbono, hidrógeno y oxígeno, si tú ves la composición química de la sacarosa, es carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, cuando cae una hoja, una planta, cuando, ¿ya?, finalmente dentro de sus metabolitos primarios, lo que genera es proteínas, carbohidratos, ¿ya?, que son los azúcares, y lípidos, que son las grasas. Entonces, si cae la producción de azúcares en la hoja, significa que está cayendo entre ellos la sacarosa. Y los grados Brix lo que me miden es sacarosa, indirectamente. Entonces, cuando yo veo que los grados Brix caen en la hoja, me dice que mi planta está estresada. Y sí que ese 95% algo la planta tiene. Fíjate, y un medidor de grado Brix nos cuesta muy barato, ¿ya?, que nos costará, no sé, 1,000, 1,500 pesos, a diferencia de un IRGA, un medidor de fotosíntesis o de conductancia automática, que es el porómetro. Entonces, fíjate cómo estamos tratando esa es la investigación que estoy desarrollando actualmente en campo,
para tratar de demostrar que el clima nos puede afectar la producción aún teniendo cultivos hidropónicos, porque la nutrición ya no solamente es ponerle agua y nutrientes a una planta, es hacer que la planta coma. Y si cierra los estomas, la planta no va a comer. Y eso me va a afectar rendimientos, calidad, y he estado correlacionando ese estrés climático con enfermedades. Y por ejemplo, hay enfermedades que están directamente correlacionadas con el estrés climático, ya sea por exceso de humedad o por falta de agua, ¿verdad? Generada por estrés hídrico, por ejemplo, en el caso de la osteodiplodia. Cuando yo correlaciono la osteodiplodia, muerte descendente que le decimos, que pasa mucho en arándanos en hidroponía, ¿verdad? Entonces, a mayor déficit de presión de vapor, menos que, pero mayor incidencia de la acidiplodia. A mayor déficit de presión de vapor, menos calcio, es decir, la fruta sale más floja, ¿ya? O por ejemplo, como me dijeron este año lo que pasó en Chihuahua con los productores de manzano, como nunca habían tenido un problema que se conoce como el bitter pit, que son como pecas en el manzano. Y eso fue generado por un problema climático, entonces, absorción de calcio. Entonces, dicho de otra manera, todo lo que pasa en la planta tiene que ver con clima. Por eso en Perú hay un dicho que me gusta mucho. En Perú dicen, el clima te desnuda. Cuando las cosas no están bien y cambia el clima, las cosas se potencia el problema. Es decir, el clima te afecta el riego, el clima te afecta la fenología, el clima te afecta la dinámica poblacional de plaga, el clima te afecta la nutrición. Y de ahí viene todo este concepto de bioestimulación. Por eso estamos trabajando fuertemente, ¿ya? Los diferentes bioestimulantes, probándolos en campo. Por ejemplo, son etapas. El otro día yo participé en el Congreso Latinoamericano de Bioestimulantes aquí en Guadalajara el año pasado. Hice una crítica o una autocrítica. Ya sabemos que las algas marinas tienen un efecto en la planta, quemas los aminoácidos y todos estos ingredientes activos. Ya sabemos que funcionan. El segundo paso es saber qué hacer con ellos, porque yo he visto plantas estresadas aún aplicando algas marinas. ¿Ya? Tú dices, entonces, ¿de qué sirvió haber aplicado algas marinas si la planta no reaccionó? ¿verdad? Pues lo que pasa es que no estamos entendiendo. Uno dice clima y siempre lo asociamos con calor o con frío, pero si tú empiezas a correlacionar calor seco, ¿ya? Con mucha radiación o calor húmedo con baja intensidad luminosa. Entonces, vean, todas esas combinaciones de radiación, temperatura y humedad relativa es lo que nos da ese famoso déficit de presión de vapor. Y todavía, para sumarle más, ¿verdad? Al tema del clima, resulta que la radiación no toda es benéfica, desafortunadamente, y eso lo podemos ver en nuestros celulares, fíjate. La radiación, mm, la que realmente afecta a nosotros y a las plantas es los rayos ultravioleta tipo B. Hay tres tipos de radiación, de rayos ultravioleta, tipo A, tipo B y tipo C. Tipo A no afecta a la planta ni a nosotros. Tipo B, eso sí nos genera una afectación. Eso daña a la planta, ¿verdad? Principalmente el ADN, la clorofila, y a nosotros pues nos quema. En el caso de los rayos ultravioleta tipo C, esos se quedan atrapados en la capa de ozono. Por eso tienen lógica. Los países con mayor radiación ultravioleta están en el hemisferio sur, que es donde está el agujero de la capa de ozono, ¿no? Entonces, por eso allá en Perú se tiene la máxima radiación de rayos ultravioleta hasta 20, fíjate. Cuando tú veas en tu celular que la radiación, cuando diga rayos ultravioleta arriba de 6, índice UV arriba de 6, ya ponte bloqueador. Eso también yo se lo recomiendo a los productores. Apliquen un bloqueador a sus cultivos. Fíjate, hemos diseñado ya. Sabemos también qué tipo de bloqueadores podemos utilizar para las plantas. Entonces, si nosotros nos estresamos con el clima, ¿qué crees que pasa con las plantas? Pues también se estresan. Entonces, afortunadamente estamos haciendo lo siguiente. Estamos aplicando diferentes productos, ingredientes activos, diferentes dosis, y cómo saber cuándo están funcionando, porque vamos a campo y medimos. ¿Ya? Como estamos midiendo fotosíntesis, entonces vemos cuando se iguala, ¿ya? La fotosíntesis de un tratamiento con el testigo, decimos ya pasó el efecto del producto. Entonces, esa es la segunda fase. Estamos haciendo combinación de productos. Te comentaba que cuando estuve en el Congreso Latinoamericano de Bioestimulantes en Guadalajara, hice una crítica a las empresas que solamente se dedican a vender. Oh, claro, hay que vender, pero yo les dije, los invito a que también hagan investigación, ¿no? Que muchas de sus ganancias las dediquen a la investigación porque la necesitamos todos para saber
en qué momento aplicarlos, con qué frecuencia, qué dosis, etcétera, etcétera, y seguir generando nuevos ingredientes, los necesitamos. Desafortunadamente la radiación en nuestro país y en el mundo se ha ido incrementando, y me preocupa porque se dice que entre 2024 y 2028 vamos a tener un evento climático muy desfavorable, ver al que tuvimos en el 2023. Recuerda que en el 2023 en el mundo tuvimos 1 grado Celsius arriba de los históricos. Y se dice que entre 2024 y 2028 vamos a tener 1,5 grados más. Es decir, va a ser demasiado calor. Y tenemos que estar preparados. Y la agricultura es lo primero que se afecta. La pesca. ¿Ya? Uno de cualquier manera se esconde, ¿ya? Ventilador y cosas de ese tipo, pero la planta no tiene esa capacidad de hacerlo. Entonces, fíjate, hablé un poquito de todo, ¿verdad? Tratando de enfatizar en el tema de bioestimulación. ¿Los bioestimulantes funcionan? Sí. ¿Está demostrado científicamente? Sí. Ahora, lo que necesitamos es, en campo, saber en qué momento se aplican, qué dosis y con qué frecuencia. Y para eso estamos trabajando también, te digo, hay muchas técnicas, desde muy sencillas de medir los grados Brix hasta estar midiendo la fotosíntesis. Bien. Ujú. No, y además, fíjate, yo me quedo pensando porque he ido a algunas ferias para productores y hay pues muchos proveedores vendiendo diversidad de productos, ¿no? Y pues la complejidad de la decisión, sobre todo si no vas bien asesorado, ¿no? En términos en los rubros diferentes, ¿no? Vender semillas, vender fertilizantes, vender agrotóxicos, vender, etcétera, ¿no? Creo que el rubro más complicado, y yo se lo digo a mis colegas que se dedican a vender bioestimulantes, es ese. Vender bioestimulantes es bien complicado. ¿Por qué? Porque tú vas a ver la hoja verde, vas a ver la planta bien, pero de repente colapsa, ¿no? Entonces, es decir, visualmente tú no logras ver muchas veces el estrés. Te das cuenta cuando se cayó la fruta, cuando se cayó la flor, cuando no creció la fruta, cuando sale muy floja, que no tiene los bris, que no tiene... Entonces ahí te das cuenta, pero ya hasta que cosechaste. Pero bien interesante, ahorita que me toca a mí hacer estos estudios, ¿no? Nosotros monitoreamos cada semana, ¿no? La fotosíntesis, cada semana. Entonces aplicamos diferentes productos y vemos cómo de repente cuando la planta se estresa, se reacciona a la aplicación de tu producto, la fotosíntesis se incrementa, ¿ya? Se incrementa. Ahora, eh, la pregunta es si realmente están funcionando o no están funcionando. Es esto, que hay productos que realmente no funcionan. Ahí está la gran ventaja de estar midiendo, ¿no? Es decir, gracias a un porómetro que me mide conductancia estomática. La conductancia estomática no es otra cosa más que la cantidad de agua que sale en forma de vapor. ¿Ya? Cuando la planta toma agua, abre los estomas, transpira y sale agua en forma de vapor. Y allí aprovecha para que ingrese el CO2. Cuando la conductancia estomática cae el ingreso o la tasa fotosintética, vamos a ver, por ejemplo, en el caso del aguacate, se nos cae mucha fruta, ¿no? Y ya cuando se cayó la fruta, ¿qué sucede? Ya no puedes hacer nada. O en el caso del tomate, ¿no? En San Luis Potosí, me ha tocado, se cae la flor. El chile, ¿no? Los chiles. De repente, hoy está haciendo mucho calor, se cayó la flor. Y ves el suelo, tiene agua, no tienes plagas. Entonces, ¿qué sucedió? Pues claro, ya se llena, acuérdate que lo que hace que se caiga o que cierre los estomas es el ácido abscísico, ¿no? De ahí viene el concepto de abscisión, etileno, ¿no? Entonces eso genera pues, caída de flor, caída de fruta, y eso tiene que ver con estrés climático. Entonces yo creo que si nosotros logramos manipular el estrés climático en las plantas, podemos potenciar la hidroponía. La hidroponía sola, ¿ya? Si no tenemos un invernadero climatizado, no funciona al 100. Y eso lo hemos visto durante nuestros invernaderos de baja tecnología, ¿no? Entonces, si no logramos mitigarle bajarle el estrés a las plantas, no vamos a ver esa respuesta, no podemos potenciar, ¿no? Entonces, eso lo tenemos ya muy bien. Incluso yo he diseñado toda una herramienta que yo le he llamado mapa de estrés, ¿verdad? Diseñamos mapas de estrés. Entonces, lo que hacemos es, tomamos los datos de clima de este año, 2024, 23, los años que le interesen al productor, y empezamos a ver en qué meses se estresa más la planta y cuándo no se estresa. Y en base a eso nosotros diseñamos una estrategia que yo le he denominado el manejo del estrés climático. Pues en base a un diagnóstico del clima, es decir, mapa de estrés, ahí vamos direccionando. Ah, mira, aquí el problema es radiación. Ah, aquí trabaja con bloqueadores solares. ¿Qué puede ser desde silicio, puede ser aminoácidos, puede ser bloqueadores solares a base de caolinita? ¿Qué más? Manganeso, magnesio, algo bien interesante que vi este año. Aprendí, todos los años aprendo algo nuevo. Eh, el año pasado que estaba en Perú, vi que todos los arándanos se pusieron rojos, ¿no? Las hojas se ponían rojas. Y
¿Qué tiene que ver el color rojo de las hojas? Ya, independientemente de la zona y las variedades, pues que había una intensidad lumínica altísima, ¿no? Entonces en Perú se registran índices ultravioleta altísimos, hasta 18, 16, ¿no? A diferencia de México que llegamos máximo 12, 13. Allá 18 hasta 20 incluso, ¿eh? Es como para quemar todo. Entonces un mecanismo de respuesta de las plantas es generar flavonoides, ¿eh? Es decir, en vez de clorofila, generan antocianinas. Es un mecanismo de defensa de como si generan su propio bloqueador solar, ¿no? Entonces vea cómo las hojas, eso es bien común en arándanos. Incluso en México llega a pasar esto, se ponen rojas las hojas. Y entonces, fíjate cómo, eh, y algo que yo veía cuando hacíamos los análisis foliares, siempre aparecía más bajo el magnesio, siempre aparecía bajo el magnesio. Entonces, fíjate cómo la nutrición también yo la estoy manejando de forma diferente, en función del clima. Cuando tengo un ambiente tropical, mucho calor, mucha radiación y mucha humedad relativa, yo disminuyo los niveles de nitrógeno. Fíjate, bajamos al nitrógeno. Cuando hay mucha radiación, aumentamos magnesio. Fíjate cómo el manejo de la nutrición también ya lo relaciono yo mucho con clima. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un manejo de la nutrición convencional. Y yo les digo siempre a los asesores, a los agrónomos, les digo, cuando ustedes hagan un análisis foliar, ese análisis foliar fue hecho en plantas en condiciones ideales. O sea, no fueron diseñados esos rangos de nutrimentales cuando la planta estaba bajo estrés, o salino o climático. Entonces, cambia la nutrición, cambia el riego, cambia el manejo cuando tienes condiciones de estrés abiótico. Y tú me preguntaste hace rato, ¿qué genera estrés en la planta? Son el estrés abiótico. Bueno, el estrés biótico ya lo sabemos, son plagas, etcétera. Pero hablando en términos de estrés abiótico, son dos cosas nada más. El clima, radiación, ya sea alta o baja, temperatura, frío o calor, y la humedad relativa, alta o baja. Y la combinación de ellos tres es lo que estresa a la planta. Y a nivel suelo, ¿qué podría afectar la planta? Compactación, falta de aire. Dos, falta o exceso de agua, pH alcalino o muy ácido. Los metales pesados también pueden afectar la planta. Y la salinidad o la falta de nutrientes. Entonces, vean, es bien fácil hacer agricultura. ¿Sí? Si ya sabemos que eso estresa a la planta, si ya sabemos que me estresa a mí, pues bajarle al estrés, ¿no? Pero como eso tiene un costo, ¿verdad? Tiene un costo. Por eso no creemos en el estrés cuando me toca gastar, en teoría, entre comillas, gastar, ¿no? Invertirle a una planta. Entonces, cuando yo le digo a un productor, ve tu planta está estresada, por lógica, tengo que utilizar un antiestresante, ¿no? 7. Tengo un problema de hongo, un fungicida. Tengo un problema de riego, aplico agua. Falta agua, riego. Ese es diagnóstico. Pero cuando yo le digo a un productor, tu planta está estresada, tienes que invertirle, no sé, 100, 200 pesos más. Ahí ya no me creen. ¿Ve? Pero eso sí, se ve mermado en su calidad. Sobre todo te afecta calidad, ¿no? En el caso del aguacate, otros cultivos sí se cae la fruta y eso afecta fuertemente, ¿no? Los ingresos, pero hay cultivos donde no te afecta la cantidad, sino la calidad, el estrés climático. Firmeza, grados Brix, color y todo eso que normalmente nos piden, ¿no? Sí, y yo creo que em, estamos en una etapa global de cambio climático que nos obliga a tener una visión totalmente diferente, tanto para el productor como para los agrónomos. O sea, lo que nos enseñaron a los dos ya es obsoleto en esta Ujú. realidad. Y, Desafortunadamente. y tú y yo hablábamos antes de entrar justo al aire sobre la dificultad que tenemos los seres humanos de enfrentarnos a nuevas realidades y a nuevos paradigmas. Y Así es. yo creo que, bueno, esta labor que estás haciendo es sumamente interesante porque es ir hablando de innovación, al final, de innovación. Muchas personas que no nos hemos dado cuenta o que no se han dado cuenta que lo que aprendieron de la manera en que se producen los cultivos hace 30 20 años ya no es como actualmente se debe estar produciendo, porque finalmente no solo es porque haya más tecnología o porque tengamos sensores o porque tengamos los robots, Así es. sino porque finalmente, como tú dices, hay cosas que no vamos a poder tener el control como es el clima. Entonces no puedo saber exactamente
cómo va a amanecer mañana y la planta, cómo se va a sentir mañana, ¿no? Es casi que yo diría que estás como con una esposa adolescente, ¿no? O sea, en todas sus hormonas, un día Algo está así. así, otro día está así, entonces nos tenemos que hacer casi médicos de Ah, plantas, ¿no? ¿no? Y fíjate, yo creo que el cambio climático pues, ya, antes lo escuchaba uno como, "Ah, va a suceder, y viene alejado", pero fíjate, si tú ves, por ejemplo, hay algo que se conoce, tú sabes que cada año se reúnen en Davos, Suiza, ¿no? Las grandes Mm, economías a tratar temas. ¿Qué podría afectar la economía mundial? Y le llaman riesgos globales, ¿no? mm, Hace 2 años se reunieron y dijeron que lo que podía estabilizar la economía en el mundo en el 2024 era el clima o la desinformación, ¿no? La fake news. ujú, Este año pasado definieron que iba a ser el clima y las guerras. Pero si tú ves, a mediano y largo plazo también se definen y siempre aparece el clima en primer lugar. O sea, lo que va a estar impactando a nivel global las economías es el clima. Ya sea, pues lo vemos en Perú el año pasado, por el fenómeno del Niño, ese calentamiento global pues hizo que la pesca casi algunas empresas desaparecieran. O sea, el clima no solamente nos afecta en la agricultura, a nosotros, ¿no? También afecta a la pesca. Entonces, mm, eh, desafortunadamente no le hemos, creo, dado, al menos en la agricultura, ese peso que se merece trabajar más el tema climático. Entonces, ahora que, digo, será porque es un tema que me apasiona, porque es lo que he estado trabajando mucho, la nutrición manejándola con base al clima, la calidad de las frutas en función del clima, la caída de fruta en función del clima, y eso como manejado en temas de estrés climático. Entonces, afortunadamente nace esta nueva herramienta que le llamamos la bioestimulación, y fíjate cómo, no es que sea coincidencia, ¿no? Finalmente yo creo que esto ya se ha venido trabajando hace años, pensando en un ujú, cambio climático global que se está dando y lo sabemos, y se va a dar. Simplemente, a mí no me asusta el cambio climático, a mí me preocupa que mucha gente todavía no esté, es decir, que esté haciendo lo mismo. ujú, Cambia el clima y hacen lo mismo. Cambia el clima y hacen lo mismo. Yo ujú, siempre lo digo en mis charlas. Niño, tenemos 3 climas. Bueno, tenemos ambientes, ¿no? Condiciones. El fenómeno del niño, la niña y clima neutral. Por ejemplo, y cada uno de estos condiciones te genera ciertos climas, ¿no? Pero ahora, fíjate, el niño para nosotros significa sequía, para el sur significa mucha lluvia, pero en el sur el año pasado era niño, pero no llovió, o sea que también empieza a haber esas combinaciones. Este ujú. año viene la niña, que en el sur significa no llueve y está lloviendo. Si tú ves en Chile, en Argentina, en Perú, sigue lloviendo. Entonces dices tú, ¿qué está pasando? Entonces ya como que ya no coincide que los niños son lluvia y las niñas son sin lluvia. Entonces ahora hay niños con lluvia, niñas con lluvia. Niñas con lluvia y niños sin lluvia. Entonces lo que me preocupa es que no estemos todavía conscientes de que el cambio climático, más que el cambio climático, es esas condiciones muy desfavorables y muy repentinas, como tú dices, ¿no? Hoy está haciendo frío, mañana hace un calorón, después sale el solazo. Entonces la planta siempre está estresada. Y creo que este tema de los bioestimulantes viene a mitigar un problema, no resolver el problema, viene a ayudarnos a mitigar un poquito ese problema, ¿no? Pero no es la solución, ¿verdad? Completa. Pues muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final de esta charla tan interesante porque hemos navegado estas aguas de la hidroponía y explorado el fascinante mundo molecular de la bioestimulación. Yo creo que nada más nos quedamos por la superficie, pero Así es. finalmente creo que para algunos que te escuchamos nos ayudas a darnos cuenta que necesitamos cambiar la manera en que hemos estado haciendo o percibiendo la agronomía y la agricultura en la actualidad. Y también antes de irnos, me gustaría primero agradecerte, doctor Prometeo. Fuiste mi colega durante 30 años en el colegio de posgraduados. Así es. Juntos hemos, bueno, mucha admiración hacia ti, hacia tu carrera. Primero Igualmente. debo decir eso. Alguien que dentro del colegio nos ayudó a visibilizar al colegio afuera, y eso es algo que creo que hay que aplaudirte, doctor Prometeo. Y quería hacerte una pregunta un poco a lo mejor diferente de la que había originalmente pensado hacerte, que era más técnica. Quiero preguntarte, ¿cómo se logra una carrera tan exitosa? ¿Cómo se logra
para que después de 30 años tú digas, pues ahora me llaman a dar consultorías en Israel, en toda América Latina, evidentemente. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se llega a ser alguien como el doctor Prometeo? Ah, yo siempre he dicho que uno en la vida como doctor en ciencias, no, y antes que nada agradecerte, ¿no? Por la invitación y todo eso que comentas. Pues yo siempre he dicho que los doctores tenemos como tres etapas, ¿no? Yo siempre he dicho. La primera es cuando estás estudiando, bueno, estás terminando tu doctorado y te obligan a hacer lo que tu consejero quiere, ¿no? Es decir, tienes que trabajar esto. Te acotan un problema, un trabajo de investigación. Primero te obligan a hacer lo que quieres. La segunda es cuando lo haces porque pues necesitas que la economía familiar funcione, entonces hace las cosas porque te van a pagar, ¿no? Que es otra etapa. Y en la etapa en la que me encontraba yo, bueno, y me encuentro ahora es cuando haces lo que te gusta. Entonces yo creo que logras ser exitoso cuando haces con pasión lo que te gusta, ¿no? Es decir, yo creo que independientemente del pago o no pago, si haces algo que te gusta, ¿verdad? Que es lo que a mí yo creo que en mis últimos años dentro del colegio y ahora fuera del colegio, si te fijas cómo yo me apasiono, ¿no? Cuando hablo de un tema que trabajo y además me pagan por hablar por hacer investigación. Entonces yo digo, creo que eso es ser exitoso, ¿no? Cuando haces lo que te apasiona y creo que así deberíamos de ser todos. Pero bueno, todos pasamos por una etapa. La primera cuando te obligan a hacer lo que quieres. La segunda cuando lo haces por dinero y la tercera cuando lo haces por gusto. Y creo que yo, afortunadamente, después de mis 30 años de servicio en el colegio de posgraduados, esa gran institución, ahora ya como jubilado y como consultor, creo que finalmente he logrado conciliar la academia, la investigación con la consultoría. Y bueno, ahorita pues yo sigo capacitando gente, sigo haciendo investigación y bueno, y ahora en este nuevo maravilloso mundo de la consultoría, que es donde aplico todo lo que aprendí y generé en el colegio, ¿verdad? Pero tiene que apasionarte. Creo que eso es lo que te hace exitoso, ¿no? Que te apasione lo que te gusta. Y gracias nuevamente por la invitación a tus seguidores y bueno, por ahí me pueden, ¿Cómo te buscar. pueden Yo no contactar? tengo, fíjate, aunque yo soy mucho de las megatendencias, de la tecnología, pues solamente tengo mi WhatsApp, no tengo TikTok, no tengo Facebook, no tengo nada de eso, porque como todo el tiempo me la paso viajando, te comentaba, yo viajo mucho, afortunadamente, por trabajo, pero sería muy difícil para mí estar mantenido dentro de las redes, pero me pueden contactar, ¿verdad? En mi WhatsApp o mi número celular, que es el 55 28 83 04 87, o en mi correo electrónico, muy sencillo, Sánchez García Prometeo, @gmail.com, ¿no? Todo corrido. Y ahí estoy a la orden, en mis tiempos libres por ahí, si me mandan algún WhatsApp, ahí estoy atento para poder compartir ideas, sobre todo, ¿eh? Conocimiento es bueno siempre compartirlo, pero creo que las ideas saca uno mejor provecho, ¿no? De esos sueños que yo comentaba hace rato de los aguacates en hidroponía, eso lo visualicé yo creo hace 20 años atrás y miren, ahora ahí están los proyectos ya, ¿no? Trabajando, afortunadamente, pero para eso se requiere pues procesos, ¿no? Yo creo que si hace 20 años hubiera querido producir aguacates en hidroponía, no sería lo mismo que ahorita, ¿no? Creo que ahorita ya hay un cúmulo de conocimiento, los contactos, los recursos para poder hacerlo. Entonces creo que siempre, pero siempre es bueno soñarlo, siempre, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por inspirarnos y pues un placer haber estado acá contigo. No, gracias y aquí estoy a la orden, ¿verdad? Para Gracias. futuras pláticas. Un abrazo. Si quieres profundizar en este tema, suscríbete a Campo 360 y comparte este episodio con alguien que ame el campo tanto como nosotros. No olvides dar un me gusta, nos ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo episodio.